Bob Esponja puede ser un clásico, pero ninguna animación es perfecta. En este video te mostraremos algunos de los errores de animación que detectamos en Bob Esponja y que probablemente se le escaparon, como en el episodio El mejor día de la historia. A diferencia del título del episodio, es el peor día de la historia para Bob Esponja, porque nada va según lo planeado para él. Cuando Bob Esponja llega al Krusty Krab, descubre que se ha cerrado, y en la escena en la que intenta abrir las puertas, podemos notar que estas son claramente visibles. Sin embargo, el error es que momentos después, cuando el señor Cangrejo explica lo que está sucediendo, aparece un candado gigante, pero momentos antes no había candado. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, cuando Arenita le recuerda a Bob Esponja sus acciones útiles, se puede notar que su cola es de color marrón. Pero en la siguiente toma, cuando Calamardo está hablando y Arenita sigue en cuadro, su cola es completamente blanca, como si los animadores hubieran olvidado colorearla en esa escena. Finalmente, cuando los amigos de Bob Esponja deciden hacer una obra de teatro para que Bob Esponja aún pueda tener su día perfecto. Su día perfecto comienza en el Krusty Krab, donde se ve escrito Krusty Krab sobre Bob Esponja en la obra. Pero cuando se cambia de nuevo a él, y justo antes de que se modifique el fondo, la escritura de Krusty Krab ha desaparecido y ha sido reemplazada por una abreviatura que ahora solo dice KK. En el episodio Seguro de Vida, Calamardo recibe 2 papeles de seguro de vida y sostiene uno en cada mano. Pero el error es que, momentos después, cuando un auto descontrolado casi lo golpea, el contrato desenrollado en su mano derecha desaparece y no parece reaparecer. ¿Dónde desapareció? Hay otro error en el episodio. Cuando los 3 están corriendo, se pueden notar pequeñas rocas en el fondo. Pero el error es que, cuando Patricio está corriendo, las rocas en el fondo pasan directamente a través de sus piernas. Es un error extraño, ¿no es así? En otro error ocurre lo siguiente. En una escena, las personas de fondo siguen cambiando o moviendo asientos entre tomas. En la primera escena se ve al pez morado en el extremo derecho, un anciano detrás de él y algunos peces más en la cuarta fila. Luego, después de que Bob Esponja y Patricio se sientan y durante la toma panorámica, hay un pez verde y rojo en la segunda fila y los peces en las últimas filas han cambiado. Este error sigue siendo constante a lo largo del episodio. Más adelante, Bob Esponja y Patricio necesitan una mano extra para regresar a sus casas, porque todavía están asustados después de la película. Así, Calamardo dispara a Bob Esponja de vuelta a su casa. Pero mira lo que pasa. ¿Viste que Bob Esponja está completamente vestido cuando sube las escaleras, pero de repente no lleva nada más que su ropa interior cuando aterriza en la cama? En el episodio Bob Esponja, estás despedido. Drenia Cangrejo despide a Bob Esponja. Es una escena realmente desgarradora, pero en realidad hay un error. Cuando Calamardo saca a Bob Esponja del Krusty Krab, se pueden ver las típicas mesas con volante de barco rojo alrededor del comedor, pero cuando Calamardo dice por el interior, el Krusty Krab aparece vacío. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, cuando Bob Esponja se da cuenta de que se ha quedado sin comida para Gary, prepara su propia versión casera. Al mirar su rostro en esta escena, cuando Bob Esponja saca la cabeza de debajo del armario, parpadea una vez, y luego, una fracción de segundo después de parpadear, sus pestañas desaparecen aleatoriamente por un segundo, lo que casi da la ilusión de que parpadea de nuevo. Pero si miras de cerca, sus ojos no se cierran. En el episodio Vino de la Laguna Goo, Plankton intenta vender su chum desde una carretilla cuando Calamardo lo aplasta con un paraguas, pero ¿notaste el error? El paraguas de Calamardo destroza el carro de Plankton y el chum se esparce por todas partes. Pero en la siguiente toma, cuando se ve a Plankton desde lejos, todo el chum que estaba por el suelo ha desaparecido. Más adelante, en el episodio, cuando Arenita se acerca a los chicos y les dice que las burbujas están hechas de un supergú altamente tóxico, se puede notar que hay un botón rojo en su traje. El error es que, momentos después, cuando sale del robot, el botón rojo no está allí. Literalmente apareció de la nada.
En el episodio Pequeño Libro Amarillo, Calamardo encuentra el diario de Bob Esponja, pero ese no es el error. En esta escena, cuando Bob Esponja prepara las hamburguesas de cangrejo dentro de sí mismo, se nota que solo agrega ketchup y mostaza, pero cuando deja caer las hamburguesas en la mesa, tienen lechuga encima, que nunca se agregó de antemano, a menos que ya hubiera lechuga almacenada dentro de él. Ese es un pequeño error. El siguiente error es muy divertido. En el episodio El enemigo y la ley, Plankton se enamora de la madre del señor Cangrejo y tiene una cita con ella en el Krusty Krab. Pero, ¿notaste lo que desapareció cuando entró? Si volvemos y miramos a Plankton afuera del Krusty Krab, hay un letrero de hamburguesa en la ventana izquierda. Pero cuando entra al restaurante, podemos ver que no hay ningún letrero en la ventana. Lo mismo sucede cuando la madre del señor Cangrejo entra al restaurante. El letrero aparece claramente en la ventana cuando camina hacia el Krusty Krab, y cuando Bob Esponja la lleva a la mesa, el letrero desaparece nuevamente. En el episodio El colchón perdido, Calamardo le revela al señor Cangrejo que llevó su viejo colchón al vertedero. El señor Cangrejo se enfurece y le revela que guardó todo su dinero en ese colchón, ya que su abultado colchón esconde una fortuna. El señor Cangrejo está pasando por un momento difícil, pero al menos el Krusty Krab está abierto al público. Hablando de eso, si miramos hacia atrás a la primera escena, cuando el señor Cangrejo intenta recoger sus llaves, notarás que no hay cerradura en la puerta detrás de él. Pero cuando se corta de nuevo a él disculpándose con Bob Esponja, la cerradura aparece a la izquierda de la puerta. Ahora que lo estás buscando, es posible que hayas notado que la cerradura desaparece nuevamente cuando la cámara corta a Calamardo en otro episodio, El mejor día de la historia. Otro error ocurre cuando Bob Esponja llega al Krusty Krab. Estate atento al letrero del Krusty Krab en el lado izquierdo de la pantalla. Está allí cuando Bob Esponja canta y se acerca, pero desaparece cuando se para frente al restaurante. Funny Pants es uno de los episodios más divertidos de Bob Esponja, y no solo está lleno de risas, sino también de algunos errores. Mientras Bob Esponja imagina no poder reírse con sus amigos de nuevo, se pueden detectar errores en esta escena. El más fácil es la desaparición y reaparición del cuento de S cuando está contando el chiste. Su cola no está allí, y en la siguiente escena, cuando él y Patricio se ríen, la cola ha regresado repentinamente. Y eso no es todo. Mientras Arenita intenta explicarle a Bob Esponja la ciencia detrás de su caja de risa, ocurre otro error. Es realmente difícil de atrapar, pero si ralentizas la escena, verás que cuando Arenita baja los gráficos, su cola desaparece por una fracción de segundo. El siguiente error aparece en otro episodio sobre Plankton, llamado Plankton se retira. En esta escena, cuando la cámara se acerca, se nota un error realmente extraño con Karen. Plankton literalmente la desenchufa en un punto, pero unos segundos antes, cuando Karen entra por primera vez en el encuadre, no está enchufada a nada. No hay cable, ni enchufe, ni nada. Luego, cuando Plankton salta al suelo, de repente aparece el cable. Este error es realmente difícil de notar a velocidad normal, así que lo ralentizaremos para ti justo aquí. Cuando Bob Esponja cae de pie, ambos dientes se ponen amarillos y falta uno más. Otro error ocurre con Bob Esponja. Le faltan pestañas hasta que mira hacia la puerta. En el episodio El pequeño libro amarillo, Calamardo, mientras se burla de Bob Esponja, coloca un estéreo encima de la parrilla. Pero cuando Bob Esponja comienza a bailar, este desaparece justo después de que un desconsolado Bob Esponja sale corriendo del Krusty Krab en ropa interior. Y ocurre otro error. Cuando se va en ropa interior, la próxima vez que lo vemos, está completamente vestido en el episodio La increíble esponja encogida. El error aquí es muy fácil de detectar. Cuando le sacan los dientes de la boca a Bob Esponja, parecen dentaduras postizas y no se los vuelve a poner. Pero momentos después, sus dientes reaparecen en su boca. De hecho, se ve el momento en que pasa de no tener dientes a tenerlos de nuevo. El señor Cangrejo organiza un picnic de la empresa para levantar la moral de sus empleados. Durante su picnic se encuentran con Plankton y sus amigos. Pero mira las morsas. Tienen colmillos amarillos.
pero en esta escena aquí son del mismo color que el resto de sus cuerpos. Parece que el artista se olvidó por completo de colorearlos. En el episodio Yeti Krabs, cuando Yeti visita a Krusty Krabs y ruge en la cara de Calamardo, notamos un error realmente interesante. Si miramos la nariz de Yeti, podemos ver que es roja. Pero cuando el Yeti ruge, si miras donde se corta la nariz, en la parte superior de la pantalla, es blanca. Y este error ocurre 2 veces. Unos 10 segundos después, su nariz vuelve a ser blanca. Y luego, vuelve a ser roja. Ahora bien, este es un gran error por parte del artista. Lost in Bikini Bottom es un episodio bastante divertido con... Los errores son aún más graciosos. Cuando Calamardo y Bob Esponja caminan hacia el crustáceo cascarudo, Calamardo dice que caminan en línea recta. Mira, caminamos en línea recta y obtenemos una toma lateral del crustáceo cascarudo. Pero el error es momentos después cuando obtenemos otra vista del crustáceo cascarudo. De repente, el camino es curvo y estamos viendo el frente de la tienda. Y eso no es todo. Cuando Bob Esponja está casi en el trabajo, dice que llega 2 minutos antes. Y todavía llego 2 minutos antes. Dice que llega temprano, lo que significa que la tienda aún no ha abierto. Pero cuando llega, ya hay clientes por todas partes. Si la tienda aún no está abierta, entonces no debería haber clientes. Pero conociendo al señor Cangrejo, tal vez dejó entrar a todos temprano. Además, los clientes ya tienen comida. Pero Bob Esponja es el que cocina todo. Entonces, a menos que el señor Cangrejo también esté cocinando allí, esto no debería ser posible. El episodio Bienvenido a Binary Island tiene lugar en una versión alternativa de fondo de bikini conocida como fondo binario. Básicamente, esto es fondo de bikini, pero todo es robótico. Y en una de las escenas, Robogary y Squidbot se fusionan, lo que lleva a que varios personajes se fusionen. Uno de ellos es Sandroid, también conocido como Sandy, una cabeza robótica gigante que no está muy contenta de ser despertada. Eventualmente, esto crea un monstruo gigante que ataca a Binary Bottom. Y si miramos de cerca, podemos notar a la señora Puffs en la parte inferior izquierda de la pantalla en la pierna de Sandroid. Pero el error está en la siguiente toma. Vemos a la señora Puff nuevamente, pero esta vez está en la playa con otros 4 personajes que parecen bastante sorprendidos. Y eso no es todo. Más tarde, Roborub decide tomar una foto de Sandroid. Después de tomar la foto, si miras de cerca cuando su cabeza se vuelve a juntar, notarás que su boca desaparece por un cuadro. Desafortunadamente, a Sandroid no le gusta que le tomen una foto sin su consentimiento. Así que agarra a Rube un momento después junto con todos los demás. Y como puedes ver en la siguiente escena, Rube está en el torso de Sandroid justo entre Bob Esponja y Squidbot. Pero el error está en la siguiente toma. Sin embargo, vemos a Sandroid desde la distancia y encontrando a Bob Esponja y Squidbot en el pecho de Sandroid, pero si miras entre ellos, donde originalmente estaba Rube, se ha ido. Si te gustan los videos que estamos haciendo de Bob Esponja y quieres que subamos más, dale like al video y suscríbete al canal para motivarnos. Este siguiente error se puede encontrar en el episodio El tratamiento ejecutivo. Aquí Patrick quiere probar la nueva hamburguesa ejecutiva, que solo está disponible para ejecutivos, así que se disfraza de uno. Cuando vemos a Patrick ser empujado por un grupo de ejecutivos, justo cuando comienzan a empujarlo, hay 7 de ellos, pero cuando llegan a la puerta, de repente hay 22. Y eso no es todo. Poco después ocurre un error similar, pero es al revés. Como podemos ver aquí hay muchos peces, pero cuando llegan al ascensor solo hay 5. El edificio al que entran solo tiene unos 18 pisos, pero en el ascensor vemos que los lleva al piso 115. Ahora estate atento al gráfico en el fondo de esta escena. Había un gráfico en el papel en la parte de atrás, pero cuando la cámara vuelve al jefe después de que Patrick pregunta por un gráfico, está en blanco. Suceden muchos errores extraños en esta oficina, como cuando el jefe les muestra una pajita. Todos tienen una taza frente a ellos, pero antes en nadie había tazas en la mesa. Y finalmente tenemos a este pez morado llamado Marv.
él y Patrick se pelean y lo echan después de pisotear la cabeza de Patrick con vacío. Pero cuando Patrick se revela como un impostor, Marv regresa a la oficina. En el episodio Ken y el gato, Patrick lleva un gran sombrero verde brillante. Pero cuando Bob Esponja está pintando la cara de Patrick, su sombrero desaparece. Ahora podrías pensar que Patrick se lo quitó entre escenas. Si ese fuera el caso, entonces el sombrero debería haber estado en el suelo o en algún lugar alrededor de Patrick, pero no es así. Simplemente desapareció. Entonces esto es un error. Y este no es el único error en la escena. Aquí podemos notar que tanto Bob Esponja como Patrick tienen sacos de dormir detrás de ellos, pero después de la pintura facial, y cuando Patrick está a punto de huir, solo hay un saco de dormir en el fondo, que es el de Bob Esponja. El saco de dormir de Patrick desapareció mágicamente. En el episodio Love That Squid, Calamardo tiene una cita. Y no consigo mismo, sino con otro calamar. Y en una de las escenas, dos clientes se acercan a Calamardo para ordenar, desanimados por su exhibición de afecto. Calamardo lanza su libro por encima del hombro. Y Bob Esponja tiene la amabilidad de devolvérselo. Ahora, si miras la parte superior de la caja registradora de Calamardo, donde estaba su cartel que decía «Estoy en un descanso», verás que ha desaparecido. Y no es lo único que ha desaparecido. El libro que estaba en la boca de Bob Esponja también se ha ido. Este parece ser un error constante a lo largo de este episodio. También céntrate en este barco de aquí. Mientras la cámara está enfocada en Bob Esponja, el barco de Calamardo desaparece. Según la forma en que Bob Esponja aterrizó, el barco debería seguir justo detrás de él. Vemos que está ahí de nuevo cuando Calamardo lo agarra y le pide ayuda. Más adelante en el episodio, Calamardo va a la casa de Bob Esponja sin saber qué esperar, y otra cosa desaparece de nuevo. Si miras el marco de la puerta donde Calamardo acaba de tocar el timbre, verás que el timbre ya no está. Incluso mira la hora. Pero cuando se asusta al ver el atuendo de Bob Esponja, el reloj también ha desaparecido. En el episodio Karen para Spot, Karen recibe la tarea de cuidar la ameba de plancton llamada Spot. Y para mostrarle cómo cuidar una mascota, Bob Esponja aparece con Gary y ocurre el error. Es muy fácil pasarlo por alto, pero si ralentizamos este clip, verás que el contorno del ojo izquierdo de Bob Esponja desaparece por completo durante unos pocos fotogramas. Y eso no es todo. Aquí podemos ver que normalmente Spot tiene 3 manchas en su cuerpo. Pero en una de las escenas donde Karen agarra a Spot, Spot parece estar perdiendo sus manchas. Y también durante el primer plano de Spot, siendo alimentado con la pastilla, solo se ven 2 manchas. Y cuando Karen lo deja caer, sus manchas desaparecen por completo de nuevo. Y eso no es todo. Más tarde, Plankton regresa a casa y no está muy contento de ver su amado Spot inflado, lo que inicia una discusión entre él y Karen. Mientras Plankton habla, su boca no es visible al principio. Observa su boca mientras la cámara se aleja en la primera mitad de su oración. Podemos ver que no hay boca a pesar del hecho de que está hablando y no aparece hasta que dice Spot. En el episodio La última batalla de Bob Esponja, se construirá una autopista en el campo de medusas. Bob Esponja y Patricio están decididos a detenerla. Bob Esponja y Patricio intentan reunir seguidores para detener la construcción de la autopista. Logran iniciar un pequeño disturbio, pero no detener la autopista. Resulta que la gente quiere que se construya la autopista. La policía viene y arresta a Bob Esponja y Patricio, arrojándolos al medio de la nada. Ahora céntrate en los zapatos de Bob Esponja. Tiene los zapatos puestos y luego, después del salto en el tiempo, han desaparecido. Los zapatos de Bob Esponja tampoco son los únicos que desaparecen. Ben Blenny, un reportero de noticias, está cubriendo el ataque de las medusas en fondo de bikini. En la primera escena se le muestra con zapatos negros, pero en la siguiente escena, cuando patea al otro tipo por divagar, sus zapatos han desaparecido. Doodle Bob borra la puerta justo antes de ir tras Bob Esponja, pero en la siguiente toma, cuando Doodle Bob está caminando por la puerta, se puede ver que la puerta se abrió detrás de él. Definitivamente,
No debería seguir ahí. A continuación, la basura de un cangrejo. El error principal en este episodio tiene que ver con inconsistencias que están en todas partes, si sabes dónde buscar. Ah, sí, ya conoces el viejo dicho: el choque de un hombre es el placer de otro. Parece el destapador de inodoro que tiré ayer. Ese no es un destapador de inodoro, esto es una antigüedad, es un cucharón de sopa del siglo XVII. ¿Ves, hombre? Estaba usando el mío. Cerca del comienzo, Bob Esponja intenta comprar algo en la venta de garaje del señor Cangrejo. Primero tiene un billete en la mano, luego va a buscar más dinero en su casa, encuentra algunas monedas aquí y allá, pero nunca $1. Cuando regresa, de repente tiene un billete extra en la mano, junto con las monedas. Este siguiente error no encaja con lo que ya sabemos. La habitación de Bob Esponja está en el segundo piso. Lo vimos salir corriendo de su habitación y bajar un tramo de escaleras en Doodle Bob, en el último episodio. Pero en esta escena, el señor Cangrejo está metiendo una caña de pescar a través de la ventana del primer piso y entrando en la habitación de Bob Esponja, que no se supone que esté en el primer piso. Justo después de esto, vemos la casa de Calamardo en el fondo mientras Bob Esponja está hablando, pero luego, cuando el señor Cangrejo se aleja, la casa de Calamardo ya no está a la vista. Queridas mentiras, las esperanzas y los sueños de Calamardo. ¡Qué bebé! Revisé cada lápida en este cementerio y no hay ninguna red de parloteo enterrada aquí, cangrejos de higo. Tal vez algo que dijo Bob Esponja te dará alguna pista. Recuerda que era el número 1. Nunca encontraré percebes. Nota algo extraño. El señor Cangrejo está buscando en el cementerio y está rodeado de lápidas. Cuando comienza a pensar en lo que dijo Bob Esponja, luego, al apartar la burbuja de pensamiento, de repente está parado frente a una lápida gigante que no estaba allí antes. No es como si estuviera caminando. Parece que el señor Cangrejo desentierra las tumbas para obtener el sombrero y el cuello de este tipo muerto. Claramente, tiene una vértebra, pero cuando se levanta y comienza a hablar con el señor Cangrejo, solo tiene un hueso del cuello. Tengo $1.000.000. Oh, ahí lo tienes. Ahora echemos un vistazo a los episodios Sister Nasty Patty e Idiot Box. Estos dos son realmente buenos, pero hay algunos defectos. Veamos algunos clips de Nasty Patty. Primero, el impostor. Eso ni siquiera es una palabra, y estoy de acuerdo contigo. Le dan de comer al inspector de salud de Nasty Patty, porque creen que es un impostor y no sale bien. Mira lo que pasa. Intenta detectar el error. ¿Lo viste? El inspector de salud tira de Nasty Patty al suelo, pero cuando lo vemos, las partes tiradas parecen piezas normales de Krabby Patty. ¿Qué es esta cosita que le diste de comer para que la tome? Patty parece ser Stony solo por ti, pero me dijiste que se la diera cuando Bob Esponja empieza a hablar. ¿Viste lo que le pasó a su nariz? Parpadea en azul al azar por un segundo, haciéndola del mismo color que sus ojos, así que creen que han matado al inspector de salud por accidente, y luego intentan enterrarlo mientras arrastran el cuerpo, no tan muerto, colina arriba. No tiene sombrero en la cabeza, pero luego, cuando la roca lo golpea en la cabeza, el sombrero aparece hacia atrás. Este no es el único error que ocurre cuando intentan enterrar el cuerpo. Hay muchos. Enterran al inspector de salud verticalmente, con su cabeza sobresaliendo del suelo, pero cuando la lluvia lava la suciedad, está acostado horizontalmente sobre su espalda. Ahora, para la caja idiota. Aquí hay algunos clips para resumir este episodio. Este error sucede varias veces. Cada vez que Bob Esponja hace un arcoíris, está mal. Los colores reales del arcoíris aparecen invertidos, con el rojo arriba y el morado abajo, cuando tiene una crisis existencial debido a la caja. Las arrugas de su frente desaparecen por un segundo. Calamardo finalmente entra en la caja y llora. La nota que ve esparciendo piezas en el suelo permanece casi todo el tiempo que está en la caja, pero entre dos tomas, esas piezas desaparecen. Cerca del final del episodio, cuando el camión de basura recoge la caja, la casa de Bob Esponja ha desaparecido, y aparece una flecha al azar en la propia caja, que no estaba en ningún otro momento del episodio.
El hacha se ha ido, y al final, también falta el camino a la casa de Patricio. Y el último que veremos hoy es: ¿me prestas una moneda de 10 centavos? En el crustáceo cascarudo todo parece estar en orden, excepto ¿dónde está? ¿Mi moneda? ¿Me estás acusando de algo? Bueno, como yo lo veo, hay 3 posibilidades. 1, que la robaste. 2, que la robaste. O 3, que la robaste. Cangrejos se pelean por una moneda de 10 centavos. Hay un error extraño. Cuando Calamardo aprieta los ojos del señor Cangrejo, sus tentáculos dejan impresiones en sus ojos, como si tuviera dedos, pero no los tiene. Un error similar ocurre poco después con otros elementos que se ven diferentes durante los primeros planos. No me refiero a que se vean demasiado detallados para el efecto, sino a que las cosas simplemente no se ven iguales en absoluto. Por ejemplo, hay una manta morada con flores en la cama, pero en el primer plano de la sopa, las flores han desaparecido. Además, la primera vez que se ve una gran moneda de 10 centavos, esta cayó tan fuerte que agrietó el suelo, pero el suelo solo aparece agrietado durante los planos lejanos. En el primer plano, el suelo no está agrietado en absoluto. Y, cuando Calamardo y el señor Cangrejo se reconcilian y se dan la mano, de repente el barco ya no está. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó, asegúrate de suscribirte y luego haz clic en el vídeo en pantalla para ver nuestro vídeo más nuevo. ¡Nos vemos allí!